vamos a grabar la sesión. Entonces vamos a grabarla por si ustedes tienen alguna duda, que por ahí pudieran regresar como al video para verificar las observaciones. Entonces vamos a grabar el video y lo vamos a subir al canal de YouTube que hemos estado por ahí compartiéndoles. Entonces, ¿comenzamos, Neto? Sí, nada más otra cuestión. En el transcurso de la semana les vamos a hacer también observaciones a algunas partes, como esto de la justificación o algunos otros rubros, y nosotros les vamos a estar notificando cuando les hagamos esas observaciones. Ahorita nada más, como dijo Fabiola, nos vamos a concentrar en el objetivo y en las preguntas. Entonces, okay. Entonces, ahí ustedes ya nos colocaron lo que es su propuesta de objetivo para la herramienta que van a aplicar específicamente para el área administrativa. Aquí ustedes nos colocaron que es generar un cuestionario diagnóstico para identificar con qué recursos cuentan los negocios locales en el área administrativa con la finalidad de identificar a las áreas de oportunidad de este proyecto. Primeramente, hay algunas consideraciones que debe de tener lo que es un objetivo. En este caso son como 3 puntos esenciales, los cuales nosotros los analizamos en forma de pregunta. El primero tiene que ver con, pienso que estoy en mi pantalla y lo muevo, Neto, y no. ¿Quieres que El lo baje primero, o lo suba? no, está bien, quería subrayarlo, está bien. El primero tiene que ver con la de qué vamos a hacer, esa es una pregunta. La segunda es cómo lo vamos a hacer. Y la tercera, ¿para qué lo vamos a hacer? Entonces, aquí. Ahí nosotros vamos identificando cuáles son como esas partes que requerimos para lo que son nuestro objetivo. Entonces, ahorita ustedes ya pusieron el qué vamos a hacer, ¿no? Ahí nosotros identificamos como el qué van a hacer, como el identificar con qué recursos cuentan los negocios locales en el área administrativa. ¿Ok? El segundo es cómo lo vamos a hacer. Ustedes aquí ya tenían como esa parte que es generar un cuestionario diagnóstico. Y el tercero, el para qué, ustedes escribieron con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad de este proyecto. Si se fijan, ya tienen ustedes como esas partes. Más bien solamente hay que ponerlas en orden, porque de repente eso nos puede dar como otra intencionalidad de lo que realmente nosotros queremos. Entonces, realmente el objetivo principal no es generar un cuestionario, sino más bien identificar con qué recursos cuentan. ¿Esto con qué lo hacemos? Con un cuestionario. ¿Vale? Entonces, si se fijan, realmente la frase sí cambia y eso nos da como una intención distinta de lo que sería el objetivo que nosotros tenemos. Entonces, aquí nosotros les hicimos como les acomodamos lo que es la información que ustedes ya tenían y hicimos una propuesta de redacción, que sería identificar con qué recursos cuentan los negocios en el área administrativa por medio de la aplicación de un cuestionario exploratorio para identificar las áreas de oportunidad de los proveedores. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros tuvimos una duda en relación al de si realmente solo son los recursos lo que queremos identificar o hay alguna otra cosa más. Dentro de lo administrativo son solo recursos, estos son recursos humanos, o son recursos ¿qué? O son recursos y herramientas, o solamente son herramientas. Entonces ahí sería que ustedes se preguntaran que dentro del área administrativa son solo recursos lo que nosotros queremos encontrar dentro de lo que son los negocios o hay otra cosa más que nos interesa lograr identificar. Neto, ¿tienes algún comentario? Bueno, pues lo que ya les comentó Fabiola, pues es parte de lo que tendrían que hacer, o sea, pensar si quieren dejar o no ese objetivo que les estamos sugiriendo, o incluso ampliarlo, ¿no? Ya con todas estas consideraciones que pueden ustedes tener en cuenta. También hay otras preguntas que pueden acompañar, digamos, y complementar lo que es un objetivo, que normalmente son preguntas con quiénes lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Esas preguntas también son, digamos, de complemento para cuando uno diseña un objetivo. Entonces, esas no son obligatorias, digamos, nada más es un complemento que en ocasiones puede servir bastante como para ubicar
dónde se va a implementar el objetivo. Pero lo que sí es básico son estas tres preguntas y entonces siempre tenemos que tenerlas en consideración, siempre, o sea, básicamente tienen que estar en todo proyecto de investigación o en todo proyecto de trabajo, deben de estar las tres preguntas, ¿no? Bueno, Y está esa parte de áreas de oportunidad. Tengo eso. una duda, Fabiola. ¿Qué pasó, Karen? En esto que comentan de la primera observación, ahí nosotros entramos un poquito en conflicto porque en cuanto a las herramientas que comentan, si son recursos humanos o materiales, ahí sí entramos un poquito en conflicto con la parte de organización, porque sí hay algunas cuestiones que sí consideramos se repiten. Entonces, no sé si lo podamos comunicar con ellos o si lo tengamos que trabajar desde nuestro enfoque, porque sí considero que lo de los recursos también puede entrar en la parte de organización como en la parte de administración. Entonces, ahí sí queríamos como preguntarles en cuál de las dos cabría o si lo trabajamos a la par. Y esto que comentan del establecer como la temporalidad, ¿tiene que ir como objetivo general? ¿Puede caber como objetivos específicos? Eh, a ver, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, lo de la temporalidad, bueno, son dos cosas. En cuanto a los recursos y lo que se pueda repetir en relación a lo administrativo, vamos a, sí, como la organizacional, de hecho, por eso vamos a hacer el ejercicio de las preguntas para que ustedes ahí ubiquen algunos rasgos justo que tienen que ver con esta idea. Es decir, en lo administrativo hay algo que es importante y que es diferente a lo organizacional y en ese sentido se tendría que redactar la pregunta. A lo mejor estamos preguntando en el mismo ámbito. Por ejemplo, algo que habíamos detectado era como esta parte de si cuentan con una misión, visión, etcétera, y entendiendo que eso también lo podrían compartir en lo organizacional, eh, pues todo se va a definir en relación a cómo estoy haciendo la pregunta y qué es lo que voy a obtener de esa pregunta. Entonces, ahí es donde nosotros ahorita que revisemos las preguntas les vamos a hacer más claros con esa parte. Bueno, eso es una cosa. En cuanto a lo temporal o incluso al espacio, es decir, dónde lo voy a ejecutar o cuándo lo voy a ejecutar, se pone también en el objetivo general, solamente que ya en los objetivos específicos sí ya se delinean cosas más específicas, ¿no? Ah, primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto y luego el otro, ¿no? Si lo voy a hacer en 3 pasos. Entonces, sí, ahí nada más hay que considerarlo y como les digo, son en el objetivo general son como complementos, o sea, no, de hecho no es como obligatorio colocarlo, pero sí ayudan mucho a complementar el objetivo y a tener una clara idea de por dónde va el proyecto, por Y como decirlo de para alguna ir manera. delimitando más, ¿no? Porque ya el tiempo nos permite identificar, bueno, cuánto rango le voy a dar, con qué personas, con los proveedores. Entonces, digamos que las más esenciales son como las tres que les compartimos, porque al final eso creo que nos dan como la línea de trabajo. Ya las otras sí solo es como para cerrar un poquito como nuestro ámbito de investigación. Ujú. No sé si por ahí quedó claro ya. Yo tengo otra duda. ¿Qué pasó, Karen? No me acuerdo si fue la sesión pasada o la antepasada, hablaron de un producto virtual, de algo que un maestro o otra persona nos iba a ayudar. Entonces, hace rato estaba pensando en que si nosotros tenemos que pensar también en cómo vamos a diseñar ese producto o cuál va a ser nuestra idea que le vamos a dar a conocer a los demás equipos o cómo vamos a empezar a elaborar este producto. Yo la verdad estaba pensando como en una, no sé, es que la verdad, cuando ustedes dieron esa idea, me quedó muy vaga. Entonces, no sé si lo tenemos que empezar a trabajar desde ahorita nosotras tres o vamos a empezar a trabajarlo más adelante.
o tenemos que empezar a dar bosquejos de las ideas desde el área administrativa, claro, o cómo vamos a empezar a trabajar sí, esto la verdad no sé cómo explicarnos. Sí, uno de los productos que por ahí les hemos mencionado tiene que ver con esto, ¿no? Con alguna propuesta digital para nosotros poder aportar en relación como a la difusión y a lo que tiene que ver con los productos, con los productores. En este caso, recordemos que hay dos fases. La primera tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se va a realizar en relación a lo que es la capacitación y la difusión. Entonces, al realizar los diagnósticos, vamos a tener ya toda esa información que nos va a permitir realizar lo que son las propuestas. Las propuestas van a ser tres. Esta es la capacitación, la difusión y lo que es la estrategia digital. Entonces, ya hasta que lleguemos a la segunda fase, nosotros vamos a trabajar en la estrategia digital. ¿Cómo la vamos a hacer o de qué manera la vamos a direccionar? A través del análisis de toda esa información que nos va a surgir o que nos va a proporcionar lo que son los diagnósticos. Porque ya en los diagnósticos nosotros vamos a tener una idea de cómo están constituidas los comercios locales, de qué forma están trabajando, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas, y vamos a tener como esta visión de lo que tiene que ver la difusión, porque los compañeros del área de difusión se están encargando de hacer un diagnóstico indicado para eso. Entonces vamos a identificar la plataforma digital está funcionando o no, lo que es el catálogo de Facebook funcionó o no, las personas de qué forma están realizando su difusión. Ya que tengamos toda esa información, vamos a realizar las propuestas. Hasta ese momento nosotros vamos a direccionar lo que es la propuesta de la plataforma o de la propuesta digital. Entonces, ahorita nosotros nada más nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver la parte de buscar información sobre el área administrativa, el área organizacional, ¿no? Estas 4 áreas que nosotros estamos trabajando, y esta quinta, que es la difusión. Entonces, ya que tengamos toda esa información, pasaremos a la creación de propuestas. Y justo ahí es donde nosotros vamos a hacer la propuesta relacionada a lo que sea digital, ya sea una plataforma, porque vemos más conveniente que si es una plataforma específicamente para lo que es el comercio local, o es alguna otra propuesta. Pero ya tenemos por lo menos esta primera visión de qué está pasando en este escenario que tiene que ver con los productores locales, con la difusión que hemos estado haciendo, con la difusión como más adecuada o indicada para este caso. Pero hasta ese momento. Y en ese momento nos vamos a también como a volver vamos a volver a hacer equipos. Ahorita estamos en 2 equipos, en ese momento vamos a hacer nos vamos a formar en 3 equipos. ¿Vale? Entonces vamos a reconfigurar la organización interna de nosotros para poder trabajar esas 3 propuestas. Hasta ese momento vamos a hacer ya la propuesta que tiene que ver con lo digital. No sé si por ahí quedó claro, Karen. O Neto, algo que Sí, bueno, mi duda era si desde ahorita íbamos a tener que empezar a bosquejar eso, pero ya me quedó claro. Ya entendí. Perfecto, Karen. Sí. Ok, bueno, una cuestión es, pues, que vamos a ir paso a paso, y entonces ahorita pues sería como más bien empezar con esto, y es probable que cuando se reconfiguren los equipos, pues, incluso no te toque en el mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, podría tocarte en otro equipo, y pues no tendría caso que ahorita fueras bosquejando algo si después te va a tocar en otro. Entonces, un poco también por eso ahorita no les estamos solicitando eso. Bueno. Entonces, ahora pasamos a las consideraciones generales. Bueno, de estas consideraciones son un ejercicio que nosotros lo estamos buscando que ustedes hagan con todas las preguntas que realizaron. Este ejercicio que ahorita vamos a tratar de comprender y de ensayar y de mirar a través de las preguntas, vamos a nosotros a ocupar que ustedes después le den continuidad. Ahorita por eso también se está grabando la conversación, para que la tengan ahí a la mano y puedan recurrir a ella si se les queda alguna duda sobre lo que les estemos planteando. Bueno,
Para que ustedes hagan la revisión de las preguntas, nosotros ocupamos de que se haga, en cada pregunta hagan estas consideraciones. Por ejemplo, en la consideración número 1, hay que tener en cuenta el lenguaje que se usa a la hora de hacer las preguntas. Entonces, yo voy a mi pregunta número 1 y dice, ¿cuentan con misión, visión, valores en su empresa? Ah, ok. Tengo que preguntarme si a cada persona que le voy a preguntar va a entender perfectamente qué es misión, visión y valores. Y bueno, esa consideración está ligada con la consideración número 2, que tiene que ver con la diversidad que hay de personas en nuestro grupo, digamos, de proveedores. Entonces, es tener en cuenta que los negocios van a ser muy variados y que las personas son muy diferentes y no sabemos si van a, digamos, en cuestión del lenguaje, van a decir, ah, no, sí, yo sí tengo bien claro que es una misión, una visión y un valor, y te puedo decir que sí los tengo, o que no son así, pero también habrá personas que digan, ah, caray, no, pues nunca había escuchado que es una misión, que es un valor, que es una visión, etcétera. Es más, a veces habrá personas que incluso la parte de la ahora empresa dirán, ah, caray, pues no, yo considero que una empresa es básicamente como una fábrica o una transnacional o algo así, y yo solo tengo mi negocio de gorditas, ¿no? Entonces, pues no sé a qué te refieras con eso de y su empresa, ¿no? Entonces, hay que tratar como de analizar las preguntas y ver si las podemos modificar o si ponemos algo así como entre paréntesis que diga, ah, bueno, nos referimos a misión, a visión y valores con tal cosa. Entonces, habría que pensar en ello, pues, y irlas considerando pues, para su modificación o incluso si al final decimos, sí es muy clara nuestra pregunta, entonces la dejamos ahí, o sea, no le hacemos ningún movimiento. Por ejemplo, ay, perdón que te interrumpa, podríamos cambiarlo de misión, visión y valores como, no sé, preguntar solo el objetivo de del comercio, ¿no? O sea, si es para generar, si es como ahorro, o sea, ¿eso podría sustituir esa pregunta? Ajá. ¿O consideran que necesitamos ser como más... Sí. Es que no sé cómo plantearlo. Ah, okay. Esto va a estar muy, muy anclado a todo el análisis que hagan. Algo que les podría permitir justo decidir eso es la consideración número 3, que tiene que ver con el tipo de información que voy a obtener y con lo que eso después me va a permitir generar una lectura. Entonces, si yo le pregunto a unas personas, ¿cuentan con misión, visión y valores en su empresa? Solo me van a decir que sí y que no. Entonces, a lo mejor todas las personas, independientemente del lenguaje que puedan manejar, me van a decir sí o no. Ya sea porque ignoren que es una misión o ya sea porque, aunque sepan, no, digamos, no la tienen. Entonces no me perjudica, digamos, la parte del lenguaje, porque lo que estoy buscando es que del 100% de las personas me digan 20 que sí tienen misión y visión, o que me digan todos que sí tienen, o poquitos me van a decir que no, o etcétera, ¿no? O sea, ya de eso dependerá de los resultados. Entonces, como es una situación cuantitativa, a lo mejor no interesa tanto como el lenguaje, digamos, de alguna manera. Obviamente es un ejercicio de interpretación. No sabemos exactamente por qué no tienen misión, visión y valores. Solo sabemos que 50 cuentan con eso y 50% no tienen. Digamos, pensando en un ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Entonces la pregunta podría complementarse con esta otra parte, ¿no? Si es que nos interesa. Ah, ¿por qué no tienen misión y visión? Ah, entonces ahí sí nos dirían, ah, pues es que yo la verdad ignoro, es más no sé ni qué es visión y visión. Ah, yo sí sé qué es, pero no las quiero tener porque no me interesa esa parte del negocio, etcétera, ¿no? Ya podrán ahí tener la versión del por qué no cuentan. No sé, ¿ibas a decir algo, Fabiola?
Ajá, y bueno, y retomando tu ejemplo, Neto, eso ya nos permite nosotras saber esa información que me están dando, ¿para qué me va a servir, no? Esto tiene que ver con el punto número 3. Realmente me interesa tener, bueno, saber si cuentan con misión, visión y valores, y con un simple sí y no, a mí me va a permitir analizar eso para posteriormente decir, ok, de los 80 que entrevisté, 20 me dijeron que sí tienen, ¿no? Entonces, yo del área administrativa considero que es esencial tener la misión, visión y valores para poder, no sé, hacer ciertas cosas con la empresa, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros es más bien ya como pensar ya teniendo toda esa información, o sea, ¿cómo la vamos a analizar? Por ejemplo, por ahí algunos otros compañeros nos decían, preguntan como en el de cuál es su misión, visión y valores, ¿no? Entonces, aunque pareciera que es la misma, al final ellos ya están preguntando cuál es, ¿no? Entonces ahí es analizar, ¿realmente me sirve tener la misión de las 50 productores con quienes voy a hacerle la encuesta? Y posteriormente voy a analizar toda esa información y de qué me va a servir. Entonces sí realmente me interesa tener todo ese mar de información porque lo requiero para enfocar las capacitaciones desde bla, 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 bla. O sea, realmente tengo una justificación. O ese sí y no, a mí me va a dar ya un dato con el cual puedo trabajar. Entonces, este punto número 3, más bien es para que analicen cada pregunta desde ese enfoque del de realmente cuál es la intención que tengo con esa pregunta y para qué me va a servir esa información. Entonces, de cada una hay que hacer esa observación, el por qué estamos utilizando tal o cual concepto. Ajá. Sí, entonces tendrían que revisar si las palabras son las adecuadas, si estamos como teniendo en cuenta la diversidad de personas que nos pueden dar su opinión o su respuesta. Tenemos que considerar qué información estamos buscando, qué información vamos a obtener y entonces en ese sentido, ¿para qué vamos a utilizar esa, digamos, esa información posteriormente, ¿no? Ok, entonces aquí primero tendríamos que trabajar sobre el objetivo, ¿no? Ya dependiendo del objetivo es los datos que queremos sacar con las preguntas. Justamente. Sí, porque ya el objetivo nos está delimitando. Solamente quiero buscar las herramientas o identificar las problemáticas o ya ahí nos está dando como la guía, ¿no? Entonces, y justo es el punto número 4, ¿no? Tener en cuenta que están enfocadas hacia el objetivo, porque por ahí de repente encontramos unas preguntas que tienen que ver con, no sé, difusión. Entonces, es como, o sea, sí está siendo pertinente para mi tema y para mi objetivo esa pregunta que al final pareciera que está siendo para difusión. Pero si ustedes la encuentran pertinente a partir de la justificación de, si es que dentro del área administrativa, esta parte de la difusión tiene que ver con bla, 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 bla. O sea, si realmente tiene una justificación desde su tema y desde el objetivo, pues ya ustedes dirán, sí se queda y es pertinente. Pero si realmente consideran que pues no va como por esa línea, es justamente este ejercicio de discriminación para definir, si es pertinente o no es pertinente. Ajá. Bueno, y esto último pues justo tiene que ver con el punto 5, con la consideración 5. Es decir, ustedes van a identificar, pues ya hicieron todo ese ejercicio y van a decir si se queda y si la dejamos y es pertinente. Entonces, ahora el siguiente ejercicio va a ser revisar a los compañeros sus cuestionarios y decir, ok, en efecto, los compañeros de organización tienen una pregunta igual o similar, ¿no? Y de hecho por eso les pusimos este ejemplo de la número 1. ¿Cuentan con misión, visión y valores en su empresa? También los compañeros de organización están preguntando eso. Entonces ustedes lo que lo van a hacer es colocar debajo de la pregunta justo esto que les señala Fabiola. Para ustedes, para el tema que ustedes están proponiendo, para el objetivo que quieren hacer, es importante la pregunta y además en qué sentido es importante, ¿no? O sea, ahí nos tendrían que hacer una redacción de, pues con esta pregunta estamos buscando tal cosa y lo que podríamos obtener es tal cosa. Porque lo que vamos a hacer ahí es un ejercicio de valoración donde si ustedes refieren con la misma pregunta a lo mismo que refieren los compañeros de organización con la misma pregunta, pues es nada más
preguntarla una sola vez. Pero si están preguntando cosas distintas por el tema que les tocó, entonces a lo mejor es una cuestión de redacción. Habría que redactarla en el sentido en que a nosotros nos va a dar una información, porque si le hacemos la misma pregunta, ya pensando en las personas a las que se les va a hacer los cuestionarios o las entrevistas, pues es muy probable que si les hacemos la misma pregunta nos contesten lo mismo. Entonces, y ahí sí, aunque nos pregunten lo mismo, el enfoque de análisis es distinto, porque nosotros lo analizaríamos, no sé, desde el área administrativa va a tener como alguna otra connotación. Si yo analizo desde el área organizacional, al final, aunque me digan si tengo misión o visión o no tengo misión o visión, si lo analizamos desde diferentes enfoques, pues obviamente nos van a dar distintas formas, ¿no? de identificar ese sí o no. Entonces, pero es importante que nos digan, como en el de, no, sí, yo solo requiero que la respuesta sea un sí tienen o no tienen. Y si los de organización preguntan lo mismo y dicen, sí, yo tengo suficiente con el sí y el no, pues ahí se quedaría. Pero si al final resulta que mi intención es que la respuesta vaya encaminada a otro lado, a diferencia de los de organización, entonces sí, ahí tendríamos que revisar pues lo que tiene que ver con la redacción, porque pues estaríamos preguntando algo distinto. Nada más nos quedan 10 minutos. Sí, bueno, no, bueno, entonces les queríamos como poner algunos ejemplos con las mismas preguntas para que vean de qué se trata este ejercicio y ya después les diremos en qué consiste la tarea, digamos, que es algo que les vamos a solicitar que vayan haciendo. Bueno, pensando ya en la revisión, con esta segunda pregunta, que dice, en comparación con otros negocios del mismo giro comercial, usted, así, 2.1. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de su negocio? Entonces, voy a mis consideraciones y digo, ¿el lenguaje es el adecuado? ¿Sí me van a entender a qué me refiero con fortalezas de su negocio? No, pues que sí, creo que todo el mundo tiene una idea de que es una fortaleza y de que es un negocio. Okay. Entonces la dejamos. Ahora lo que me tengo que preguntar es de las distintas o de la variedad de personas que hay, no tendrán ningún problema en entender lo que les estoy tratando de preguntar. Si estamos hablando de changarritos y quizás personas que tengan un negocio más elaborado, y entonces digo, ok, pues valoro, ¿no? Entonces digo, no, yo creo que es adecuada porque pues así sea la persona que tiene un negocio de garnachas hasta la persona que tiene un negocio ya comercial o más establecido, pueden entender perfectamente esto, ¿no? Entonces, se nos queda esa pregunta y bueno, lo analizo ahora con qué información voy a recabar con cuáles considera que son las fortalezas de su negocio. Bueno, lo que voy a recabar es una información que me van a decir, cada negocio me va a dar cuáles son estas fortalezas. Ahora, una vez que tenga toda esa información, y es probable que muchas se repita, ¿de qué me va a servir? O en otras palabras, posteriormente para proponer un algo, esa información nos va a servir, para analizarlo nos va a servir, es decir, tienen que hacer ese ejercicio para ir decidiendo si la pregunta se queda o no se queda, ¿no? Y lo mismo pasa, esta pregunta es pertinente con el tema que nosotros elegimos, con el objetivo que estamos teniendo. No, pues sí tiene coherencia y sí tiene sentido y pues la dejamos, ¿no? Entonces van a ir generando todo eso. Y bueno, este último ejercicio de checar si los compañeros tienen o no la pregunta, pues ya va a ser un ejercicio que nosotros les vamos a encarar, digamos ya en el transcurso de la semana, para que también darles tiempo a los compañeros que la revisen, ¿no? Que tengan chance de modificar sus cosas, sus preguntas, y entonces ahora sí ya todos revisar las preguntas de los demás y decidir si decimos, no, esta se repite, entonces escribirle lo que nos están solicitando de la pregunta. Nada más una aclaración, no es en el transcurso de la semana. Bueno.
en el transcurso de un par de días. Ajá, sí, porque de repente uno así como que dice, bueno, tengo toda la semana. No, ajá, y justo ahorita les hacemos como, les explicamos las actividades. No sé si algo más neto sobre eso o ya pasamos a explicar las Yo digo actividades. que pasamos a explicarles. Bueno, no sé si tengan alguna duda sobre el ejercicio que se va a hacer, este ejercicio de discriminación con estas consideraciones. Sí, yo sí tengo una duda, nada más que Eso. me agarró un ataque de tos. ¿Ya? Ok. Espérenme tantito. No, es que me estaba comiendo una gomita, no piensen en otra cosa. Ah, En este caso, para considerar la pertinencia del lenguaje que estamos utilizando, ¿qué tan viable sería que nosotros separáramos el cuestionario por tipo de área comercial o de giro comercial? Creo que vienen 4, que es el de salud, alimentación, servicios y no recuerdo otro. Pero ¿qué tan conveniente sería como el separarlo para poder utilizar un lenguaje apropiado? Pues sí, justo esa es lo que ustedes tendrían que checar. Por ejemplo, el lenguaje. Les va a hacer, o sea, todos son negocios, ¿no? O son proveedores, digamos, de un producto, o son proveedores de un servicio. En ese sentido se manejan como negocios. Entonces, digamos, mm, lo que tengo que irme preguntando es si estos negocios que están divididos como por áreas, no hay ningún problema de que les haga una pregunta, la que sea, o si sí se tiene que particularizar justo porque son diversos. Entonces, eso ya más bien va a tener que ver a la hora que hagamos un formulario, por ejemplo. Ya en el formulario se maneja como por secciones. Y entonces una pregunta muy específica que hable sobre los rubros que están ahí, serviría igual como para generar, digamos, puntos de quiebre donde digas, ok, si tu servicio es de salud, contesta el siguiente o sea, las siguientes preguntas. Si tu servicio o tu producto es de alimentos, contesta las siguientes preguntas. Entonces ahí más bien ese tipo de preguntas lo que nos va a ayudar es como ¿qué les podemos preguntar particularmente a un grupo, a otro grupo y a otro grupo? Pero eso ya sería como en relación a cuando estemos generando el formulario. ajá, o puede ser que revisando el contexto vemos que nuestros comercios, pues más bien las preguntas que quiero dirigir están siendo a la estructura, ¿no? Aquellos que tienen menos de 50 trabajadores o aquellos que tienen más de 50 trabajadores, ¿no? Y ciertas preguntas van destinadas como a estos comercios más chiquititos y otras preguntas que vayan a negocios como más grandes, más estructurados, ¿no? Entonces, pero justamente eso lo vamos a ir como definiendo también ya en la estrategia. ¿Qué pasó, Dorian? Ay, a ver, pregúntame ratita. Entonces lo que quiero entender es que nosotros tendríamos que hacer un cuestionario dependiendo a qué negocios quisiéramos, pues, atacar, por así decirlo, con preguntas. O sea, nosotros tenemos que elegir como la población a la que queremos encostar, ya sea, por ejemplo, no sé, tiendas o puestos callejeros. O sea, nosotros tenemos que hacer esa división desde ahorita para hacer el cuestionario. Esa situación se haría posterior. Ahorita tienen que dimensionar que están haciendo algo para todos los negocios. Por eso es que hay que adecuar el lenguaje, ¿sí? O sea, ¿por qué es importante pensar en el lenguaje? Porque tiene que entenderlo todos, porque si no, justo sí lo que pasaría es que desde ahorita tendría que hacer encuestas o formularios que sí vayan como muy destinados particularmente a algo. Ahorita es pensar justo en el lenguaje y a lo mejor en vez de hacer 4 cuestionarios, lo único que tengo que hacer es modificar mi pregunta con, con palabras que todos lo entiendan. Que no tengan ningún problema que el que vende gorditas, que el que vende ya así a escala mayor, o el que tiene un servicio o que tiene un producto, me comprendan lo que le estoy preguntando. Lo que tengo que hacer es una redacción con un lenguaje
que sea comprensible para todos. Sí, Eso yo es digo padre. que ahorita esa parte como de a quién iba a ir dirigido, al final ya tenemos un grupo total, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que va a ir hacia ellos. Entonces, ahorita sería como centrarnos en hacer como esa discriminación o ese filtro en las preguntas, ¿no? En relación, en este caso al lenguaje, como dice Neto, que sea entendible, ¿no? Que sea comprensible para las personas a las que les estamos haciendo el cuestionario, porque ya si lo hacemos como más dirigido hacia salud, ¿no? Ya sería como muy especializado solo a los de salud, que ahorita creo que no es la intención, o ahorita no estaría por ahí la idea, ¿no? Ahorita sería como trabajar ya con estas preguntas que ustedes ya tienen, que va dirigido a estos temas, administración, capacitación y los otros dos, que no me acuerdo. Ok.